Gente, bienvenidos, bienvenidas. Hoy me acompaña María Camila Moreno, la directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional. María Camila, bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto estar aquí en Charlas con Charlie. Chévere poder hablar contigo porque además tenemos varios temas y siento que a medida que iba pasando la semana iba creciendo la coyuntura. Antes de eso, ya saben, gente, suscríbanse, compartan y comenten, y desde este año este proyecto cuenta con el apoyo de linternaverde.org. María Camila tiene experiencia en instituciones públicas como Presidencia, en la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, en agencias internacionales, en particular en la Agencia Sueca para el Desarrollo, ACNUR y PNUD, y nosotros coincidimos en la Defensoría del Pueblo hace ya muchos años, Sí, que tú estabas en la oficina de desplazados. Sí, imagínate. Sí, y tú en En comunicaciones. comunicaciones, yo como un tierno asesor del despacho, que además tenía un nombre larguísimo, Magistratura Moral para los Asuntos del Sí, Despacho del Defensor y sí. otras cosas que quiera decir. Sí, me acuerdo. Fue bonito esa época, corta pero chévere. Bueno, nosotros vamos a hablar de varias cosas que han estado pasando esta semana, que la gente ha seguido y que, sobre todo yo, que a pesar de que estoy medio conectado con eso, llega un punto en el que realmente no siento en dónde estamos. Entonces creo que tu voz en esto va a ser bien importante. Las críticas generales que hemos visto a la JEP, que es algo que ha variado de volumen, pero que ha subido también en una relación que a veces yo no entiendo, de críticas del gobierno, de tensiones con las ideas de la paz total. Esta discusión que ha habido sobre el Tribunal de Cierre, de lo cual ha hablado el gobierno y las FARC, más recientemente los antiguos comandantes del secretariado, y pues la noticia de la llegada de Mancuso a Colombia después de 15 años de estar extraditado en la cárcel en Estados Unidos, pues que tiene que ver con la JEP, aunque digamos de una manera más tangencial, pero pues dentro de la conversación igualmente hace parte de eso. Yo quería pedirte, para empezar, María Camila, una reflexión general de cómo sientes tú que está el ambiente y tal vez de lo que quieras anotar de qué te preocupa de esta conversación que en este momento estamos teniendo en muchos volúmenes y también con mucho desorden. Bueno, yo creo que mira, a 7 años, ya ahora el 29 de marzo, la JEP cumple 7 años ya de funcionamiento. Creo que es necesario hacer pues yo no sé si la palabra sea evaluación, pero por lo menos sí un alto en el camino para revisar temas que no se han resuelto en todos estos años y que tienen que ver con muchas cosas. De hecho, las cartas del antiguo secretariado de FARC señalan algunos problemas que quiero también explicar ahora, pero vienen advirtiendo de esos problemas hace ya unos años, es decir, no es algo nuevo. Y creo que es necesario porque si bien en estos 7 años la JEP ha hecho avances importantísimos, ¿no? La apertura de los macrocasos, todo el trabajo que se ha hecho alrededor de las medidas cautelares y el tema de desaparición forzada, decisiones que se han proferido, sobre todo para garantizar que sea posible el reconocimiento de la responsabilidad de los responsables o de los perpetradores, la amplia participación de las víctimas, todos estos momentos de justicia restaurativa que han sido muy importantes para las víctimas y para la sociedad. Lo cierto es que no tenemos todavía la primera sentencia. Y claro, no quiero ser injusta y no quiero pues un poco caer en esta idea de que los esfuerzos del tribunal y de estos tipos de tribunales solamente se deben medir por el número de sentencias, pero finalmente el acceso a la justicia se concreta en una decisión en la que se establece la responsabilidad por los delitos graves y se emite una sanción. O sea, ese es el propósito de la JEP, además de todo lo demás, pero ese es el propósito. Y no tenemos todavía la primera sentencia. Y también hay que decirlo, muchas explicaciones de por qué no tenemos hoy una sentencia. Y esto pues no es en blanco y negro y no es falta de voluntad, es realmente llegamos a este punto como el resultado de una serie de problemas que no se han abordado a tiempo. Problemas que tienen que ver incluso con el diseño. Recordemos que
Esta Jurisdicción Especial para la Paz se crea cuando se conforma una comisión de expertos. Si recuerdas, el tema de justicia se estancó en La Habana. Sí. Esa discusión duró más de un año y las partes no llegaban a un acuerdo. De hecho, durante mucho tiempo tuvieron posiciones diametralmente opuestas. Y el tema de justicia era fundamental para poder lograr la firma del acuerdo final. Y estancada esa discusión, pues el presidente Santos y Rodrigo Londoño toman una decisión que justamente buscaba desempantanar la cosa, que era sacar la discusión de La Habana, porque ya ahí no había manera. Y entonces crean esta comisión de expertos, 6. Por el gobierno estaba Juan Carlos Henao, Manuel José, que falleció hace poco, Manuel José Cepeda, y un delegado de los Estados Unidos, que en este momento no recuerdo el nombre, y por las FARC estaba Álvaro Leiva, Enrique Santiago y Diego Martínez. Solo para ir acotando cosas que me parece clave ese contexto. Entonces, esa negociación del mecanismo que dicen, saquémoslo de La Habana, que alguien lo discuta ahí, por supuesto, fue antes del plebiscito. Claro. Entonces vamos primero a lo que sale de ahí y después lo que termina. Exacto. Entonces esa comisión de 6 expertos se reunieron como durante 2 meses, en la mayoría de las reuniones en el apartamento de Juan Carlos Henao, aquí cerca, y diseñaron este mecanismo, tratando de incorporar a sus reflexiones la experiencia nacional, la experiencia internacional, los estándares, pero fue un diseño, como digo yo, surgido del mundo de las ideas. Por supuesto, no había tiempo para hacer un ejercicio previo de diagnóstico, para poder establecer con claridad cuáles iban a ser los universos de víctimas, de hechos, poder hacer un estudio de carga. Eso no era posible hacerlo en ese momento, porque recuerda que finalmente la JEP es también el resultado de un acuerdo político. Hace parte del acuerdo final de paz, pero de hecho por eso siempre se dice que es tal vez el primer tribunal que surge como resultado del acuerdo político de las dos partes, además que están dispuestas a someterse a ese tribunal que crean. E incorporando los estándares ya claro. de la coyuntura actual de los derechos humanos. Y fíjate que una discusión, porque seguramente vamos a volver sobre eso, que era muy importante en ese momento y que se quería evitar, que repetir, era lo que había pasado durante mucho tiempo en Justicia y Paz, que era nuestro antecedente de justicia transicional más cercano, la ley de 2005, que de hecho hay que recordar que la primera sentencia de Justicia y Paz salió a los 5 años de su funcionamiento. Pero justamente uno de los grandes problemas que tuvo que enfrentar Justicia y Paz, y eso llevó luego a una reforma como a los 6 años, era que era inviable hacer una investigación hecho a hecho, caso a caso, y esa experiencia era una experiencia que era fundamental para poder diseñar ahora, en el marco de las negociaciones de La Habana, un mecanismo que claramente no cayera en esa trampa. Entonces, en esa conversación de los expertos había como un paradigma de tenemos que enfocarnos en los grandes responsables. Exacto, en los grandes responsables. Tenemos que enfocarnos en lo que se llaman los crímenes de sistema, que es aquí esto no es una criminalidad aislada, esto lo que hay son patrones, hay planes, prácticas, políticas, y lo que tenemos que juzgar son esas planes, políticas, prácticas, no el hecho a hecho individualmente, porque necesitaríamos 100 años. Y eso estuvo siempre en la base del diseño. Pero como te digo, una cosa es lo que sale de esa comisión de expertos y luego, bueno, eso tiene un tránsito. Lo primero es se firma el acuerdo en el 2016 en Cartagena, y ahí quiero introducir un tema para no luego devolvernos. Sí. Cuando se diseña esta JEP, que es la que sale de La Habana, esta JEP era un tribunal de cierre, ahora que estamos en esta discusión. Yo en estos días que oía los debates en los medios y tal, a mí me daba risa porque yo decía, pero pues es que la JEP era un tribunal de cierre. ¿Por qué? Porque la idea original era que la JEP tenía lo que se llama un fuero de atracción total de todos los delitos cometidos durante y con ocasión del conflicto armado. Es decir, todo lo que
tuviera que ver con el conflicto, salía de la justicia ordinaria e iba para la JEP. Y eso, además, significaba que todos los actores, armados y no armados, es decir, todos los que habían participado de manera directa o indirecta en el conflicto, llegaban a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y que allí se resolvía la situación jurídica de todo el mundo. Por eso era un tribunal de cierre. O sea, ya terminábamos el asunto allí. El diseño, para recordarle también a tus oyentes, es que pues se concentraba la judicialización en los máximos responsables de esos delitos más graves, pero no del hecho al hecho, sino de estas prácticas políticas, planes, y quienes no habían tenido esa participación determinante y no eran máximos responsables iban a tener una solución rápida por vía de la renuncia a la persecución penal y la amnistía. Sí. Y se suponía que el diseño en la cabeza de estos expertos era que esto claramente en 15 años cerrábamos este capítulo y en ese momento además recuerda que estábamos todavía como imbuidos de la esperanza de que finalmente lográbamos el cierre del conflicto, que se iba a juntar el ELN en algún momento y entonces aquí ya el cierre definitivo. Entonces así estaba concebida la JEP desde el principio. Voy a ponerle a la gente un clip corto de la idea sobre el tribunal de cierre que planteó a comienzo de año el entonces canciller Álvaro Leiva, que después planteó las FARC más recientemente en una entrevista, pero esto dijo a comienzo de año. Como también ha surgido la idea entre negociadores contemporáneos de paz, que bien vale la pena ir pensando en un tribunal, en una corte híbrida, para eventualmente encontrar un mecanismo de cierre definitivo, un pasar de la página que permita una segunda oportunidad para quienes aspiran a un vuelve y juega de la patria colombiana. Entonces ahí viene un punto al que podemos volver después, y es que dentro de la discusión pública se empieza a pensar en que se está proponiendo una ley de punto final o simplemente un indulto generalizado y una amnistía para todos, pero lo dejaré parqueado para decir, esa es la idea original que queda en el diseño del Acuerdo de La Habana. Se pierde el plebiscito. Sí, se pierde el plebiscito y nos vamos a la renegociación. Acuérdate, se pierde el plebiscito y uno de los puntos centrales en la renegociación fue la JEP. Lo otro, pues hubo algunas cosas del tema de desarrollo rural, pero en realidad la discusión que le interesaba a la oposición dura, y que era la discusión dura, era qué ajustes había que hacerle a la JEP. Y se hace la renegociación y nos vamos a la firma del Teatro Colón. Entonces, la JEP que queda en el acuerdo del Teatro Colón no es la misma JEP que salió de la firma del acuerdo en Cartagena. Ahí ya empezaron a haber cambios que luego se siguen profundizando en el debate legislativo con la ley estatutaria. Y entonces lo que era un tribunal de cierre deja de ser un tribunal de cierre. ¿Por qué? Primer cambio. Los terceros civiles, que son, digamos, gente que financió, se benefició, empresarios particulares, etc. Y agentes civiles del Estado, es decir, que no hacen parte de la fuerza pública, gobernadores, alcaldes, ministros, lo que fuera, ya no estaban obligados a ir a la jurisdicción, sino que iban solo de manera voluntaria. Y solo van si en realidad tienen un incentivo para ir. ¿Cuál es el incentivo en esta idea, digamos, de que sea voluntario, que lo refuerza además luego la Corte Constitucional en la sentencia 080? Y es que tiene que haber un impulso de las investigaciones en la justicia ordinaria para que el tercero civil diga, yo prefiero, a mí me están investigando en la fiscalía, me expongo, me arriesgo a 20 años de cárcel, mejor me voy a la JEP, porque si allá digo la verdad y reconozco la responsabilidad, pues no voy a ir ni un día a la cárcel, sino que va a tener una sanción restaurativa. Esa era la idea original. Pues la idea
que surgió en el trámite legislativo, pero eso en la práctica pues no ha funcionado porque no tenemos una fiscalía que realmente haya impulsado este tipo de investigaciones. Pero adicionalmente, la idea de que todo lo que tuviera que ver con el conflicto llegara a la JEP, pues se perdió, porque entonces hoy tenemos gente que está siendo investigada en la justicia ordinaria por hechos del conflicto. A eso súmale entonces que tampoco entraron los paramilitares. Y ahí también hay que ser claros, porque a veces eso se olvida. Esa fue una discusión también importante en La Habana. Al final llegaron a la conclusión, pues, digamos, al acuerdo de que como existía justicia y paz, entonces pues los paramilitares debían quedarse en justicia y paz. Sin embargo, cuando eso queda en el texto de la JEP, no queda lo suficientemente claro. Hay una cierta ambigüedad ahí que tampoco resuelve a mi modo de ver la Corte Constitucional. Y esa ambigüedad finalmente es la que hace que en su momento estos excomandantes de las antiguas AUC pues se les crea la expectativa de que podrían ir a la jurisdicción, sí, y empiezan a hacer las solicitudes, y ahí la JEP entonces empieza a ver, bueno, se enreda, ¿qué hacemos? Esto no es claro. Y entre los ires y venires es que llegan, digamos, a esta fórmula, que es una fórmula, a mi modo de ver, también muy discutible, y es que solamente entran si tuvieron ese rol. Claro, porque aquí lo que decía ya la norma es, usted entra a la JEP, si es tercero civil, puede entrar de manera voluntaria. Si es agente civil del Estado, pues podría entrar de manera voluntaria. Y los únicos que entran de manera obligatoria es el Ejército y las FARC. Pues usted, señor Mancuso, no es de las FARC, tampoco es del Ejército. Tuvo un rol civil, pero fue muy cortico, sí, antes de ser comandante de las autodefensas, y pues no fue agente del Estado. Pero ahí entonces se inventan este rol bisagra, que es haber hecho parte de manera funcional, o sea, siendo paramilitar, pero al mismo tiempo siendo en una primera etapa, teniendo un vínculo con las fuerzas militares. Yo digo que eso es discutible porque si uno se va a la definición de paramilitarismo, pues la esencia misma es esa. Entonces, al final termina siendo un poco extraño. Pero lo cierto es que, nuevamente, como no hay fuero de atracción total, no es un tribunal de cierre, pues Mancuso va a la JEP por los hechos que cometió teniendo ese rol de bisagra, pero sigue en justicia y paz y sigue también en la justicia ordinaria. O sea, déjame ir poniendo ahí un par de puntos para avanzar. Entonces, dentro de lo que termina renegociándose del acuerdo después de que gana el no en el plebiscito, que además lideró el Centro Democrático, recordemos un momento a Marta Lucía Ramírez, al expresidente Uribe, estaba este tema de los terceros, pero ¿dónde quedó lo de fuerza pública, que era un tema, que tú dices que sí tiene un lugar en la JEP, y también había en su momento el tema de los expresidentes, que era en realidad el mismo? Claro, pues mira, esa fue también una discusión muy difícil, porque pues claro, si esto era un tribunal de cierre y con fuero de atracción total, pues tenían que ir todos los responsables. Y si los presidentes habían tenido algún tipo de responsabilidad, pues tenían que ir a la JEP. Pero por supuesto eso era inaceptable, digamos, políticamente era inaceptable, el gobierno pues desde el principio dijo no, pero fue una discusión muy dura, y lo que dicen quienes estuvieron en esa negociación es que al final eso fue un poco como una transacción. Bueno, listo, aceptamos que no entren los expresidentes, pero entonces a cambio la ley de amnistía queda incluida en el acuerdo final de paz. Creo que esa fue como la transacción. Pero el caso es que los expresidentes quedaron por fuera, una muy mala idea, y ahora sí que lo estamos viendo, porque, bueno, y luego están los militares, pues se ha sabido de la presión que ejercieron hasta el final, incluso la noche anterior a la firma del Teatro Colón hubo una tensión tenaz, y el principal tema para ellos era la responsabilidad por cadena de mando. Entonces, si se traía
lo que dice el Estatuto de Roma tal cual, al acuerdo de la JEP, o si se hacía una modificación. Eso es una cosa técnica y no vamos a entrar en eso, pero sí efectivamente hubo una gran tensión. Y uno de los, digamos, de los argumentos que siempre se planteó a los diferentes actores desde el ICTJ, tuvimos conversaciones con muchos sectores y actores en esa época e insistíamos muchísimo en la seguridad jurídica, ¿no? Y que este debería ser un principio fundamental del diseño y la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque pues nunca iba a ser sostenible la paz si, además de garantizar los derechos de las víctimas, no se garantizaba también y al mismo tiempo la seguridad jurídica de todos los que habían tenido responsabilidades en el conflicto. Y siempre decíamos, aquí hay una realidad hoy global, no estamos en la década de los 90, el mundo cambió con la llegada de la Corte Penal Internacional, entonces aquí hay una presión desde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Si Colombia no cumple con su obligación de investigar, juzgar y sancionar, la Corte lo puede hacer, pero también está la Corte Interamericana y también decíamos, ojo, porque no es solamente la Corte Interamericana o la CPI, sino la jurisdicción universal. Y fíjate lo que acaba de pasar. En Argentina le abren una investigación al presidente Uribe. Y eso era lo que les decíamos a todos, sobre todo a los militares. Miren, si no logramos el cierre en Colombia, si no hacemos una cosa bien hecha en Colombia, en unos años a usted le salta la liebre por alguna razón y en cualquier lugar del mundo, una víctima colombiana o alguien vínculo, que arman el proceso. Exactamente le abren una investigación. Sí. Entonces es mejor cerrar este proceso aquí con nuestro sistema doméstico, con este diseño. Y bueno, pues algunos entendieron que el mejor camino era la JEP, pero otros no. Quiero meter algo pues para que lo sigamos avanzando dentro de los elementos que hacen que esa justicia transicional cambie entre la renegociación, la firma del acuerdo ya en el Teatro Colón en Bogotá, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, que pues para mí sigue siendo insólito pues el nivel de obstrucción que le representó para el presidente Santos, porque yo recuerdo en su momento que desde la perspectiva del debate público genera muchísima atención la idea de va a haber mucha impunidad en ese tribunal porque no están todos, porque no los van a juzgar, o sea que uno sabe con cierto conocimiento que lo que estabas diciendo, si no lo enfocamos en los grandes responsables, si no miramos los perpetradores, la sistematicidad, pues el tribunal se vuelve inviable. Entonces quería preguntarte, dentro del avance de este relato, si en esa gestión que uno empieza a ver del fiscal, de que empieza a decir que es que allá se está garantizando una impunidad, bueno, no nos vamos a meter ya en el posible entrampamiento que hubo, etcétera, y dentro del gobierno Duque, si ahí hay otros elementos que cambian o la configuración o la estructura de cómo esa JEP estaba tratando de enfrentar su mandato. Pues un debate muy, muy, muy intenso alrededor de la selección, que venía de antes. Acuérdate el marco jurídico para la paz, que es un poco como el antecedente constitucional importantísimo que pudo también o que permitió que se desarrollara la idea de no es posible investigar, juzgar y sancionar a todos y cada uno de los responsables. Es permitido internacionalmente y además constitucionalmente en nuestro país la selección, o sea, concentrar la acción penal en unos pocos y dejar a los otros por fuera de la acción penal. Pero eso fue un debate súper complicado porque efectivamente la idea que había muy arraigada, porque además acuérdate que nosotros venimos de una historia de impunidad de los delitos, de las graves violaciones a los derechos humanos en Colombia de décadas. Entonces también pues era muy difícil convencer, por ejemplo, a las víctimas o a organizaciones de derechos humanos cuya lucha por décadas había sido lograr llevar a juicio a los responsables de violaciones a los derechos humanos,
que se compraran la idea de que ahora vamos Algunos solamente no. Sí. a ir por unos y todos los demás se van a ir para su casa. Eso era muy difícil de verdad de tragar, pero había una lógica detrás de eso, pragmática en el sentido de que, mire, es que es imposible. O sea, si quisiéramos no lo podemos hacer, no hay la capacidad porque nos vamos a demorar 1000 años y porque además el derecho a la justicia de las víctimas implica una justicia pronta y efectiva, no una justicia en 50 años, no una justicia ya. Sobre todo porque las víctimas no empezaron a esperar y a reclamar justicia cuando se creó la JEP, llevaban 30 años antes. Sí. Entonces este diseño tenía que permitir que esto fuera rápido, ¿no? Justamente para garantizar una justicia pronta y efectiva, y para eso pues tenía que de todas maneras incorporarse una estrategia que pudiera funcionar, y la estrategia era la de la selección y la priorización. Y en el Congreso hubo una férrea oposición a esa idea porque pues poco lo que... Obviamente ahí habían agendas políticas, ¿no? Sabemos perfectamente que esto no era una discusión técnica, era una discusión política, y por supuesto había sectores que querían ver a todos y cada uno de los miembros de las FARC en la cárcel. Y del otro lado había también voces que decían queremos ver a todos y cada uno de los miembros del ejército que tuvieron responsabilidades en la cárcel. Sí. ¿No? Eran las dos. Finalmente, con los antecedentes que ya teníamos de Justicia y Paz, sobre todo de la reforma de Justicia y Paz, luego el marco jurídico para la paz, pues teníamos ya una base constitucional, y la Corte, cuando hace la revisión de la ley estatutaria, dice sí, es posible. Que es una derrota para el presidente Duque en ese momento. Claro, es posible la selección, pero claro, siempre condicionada a, ok, nos concentramos solo en unos por los delitos más graves, pero a cambio tiene que haber la mayor verdad posible, tiene que haber reparación y la justicia tiene que ser pronta y efectiva. Sí. Entonces, cuando ya llegamos, digamos, al desarrollo ya práctico de la JEP, pues empezamos a encontrar que esos principios, pero también como postulados y puntos de partida, pues no se están cumpliendo tal cual. Sí. Entonces ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas, que me parece un buen punto para abrir ese otro capítulo, porque pues por supuesto uno puede decir hay unos problemas en el diseño de la JEP, como tú bien lo has explicado, que dan cuenta de lo que estamos viendo hoy. Algunos tuvieron que ver con la renegociación, que en eso, y esto es una opinión mía, el Centro Democrático de la derecha entonces ya no van a salir a decir que eso fue culpa de ellos, sino más van a decir, nosotros habíamos dicho, cuando ellos tienen que ver en que esto esté así. Pero por supuesto, para la gente que está afuera oyendo, dice como, bueno, pero esta gente lleva 7 años, no hay una sola sentencia, es un tribunal, una entidad gigantesca, y ahí sumo algunos de los puntos que planteó la última cúpula de las FARC en la carta que conocimos en estos días. Dicen, algunas de las cosas ya las hemos tocado de alguna forma, que se ha convertido en una justicia punitiva, que se ha demorado demasiado en cerrar los procesos jurídicos de los exguerrilleros que no son máximos responsables, que se ha enfocado en investigar todos los hechos del conflicto y no los más significativos, que quiere dictar resoluciones de conclusión por cada macrocaso y no solo uno como dice el acuerdo, que creo que es algo técnico que valdría la pena de pronto hablar, que la inseguridad jurídica, algo que tú señalabas hace poco, está llevando a algunos a retomar las armas, que los expresidentes y terceros no acuden a la JEP, ya dejamos algo de eso planteado. Entonces quisiera, como para avanzar la conversación, que de estos puntos que plantea las FARC, que no tienen que ver con el diseño estructural que ya lo planteamos, sino más de lo que ha sido el mandato, lo que ha hecho la JEP, lo que han hecho los magistrados, dirías tú, permite como decir, esto es lo que no ha salido bien o lo que merece como una evaluación. Pues mira, empecemos por este planteamiento que ha hecho en las cartas el último secretario de las FARC, que tengo que decir, lo vienen haciendo hace por lo menos 3 años, cuando estaba de presidente Eduardo Cifuentes. Y lo digo porque yo presencié esas reuniones, estuve presente en esas reuniones, entonces pues no me contaron, yo estuve ahí. Entonces sé que el antiguo secretariado viene planteando estas preocupaciones desde hace rato y no han tenido solución. Pero déjame preguntarte algo de que tú dices que has estado ahí. ¿Cómo has sentido en ese escenario y en otros, y pues lo conectas con lo que estabas diciendo, el tono
digamos, de confianza y de interlocución entre la JEP y los Siempre exguerrilleros? ha sido un tono de mucho respeto, pues no puedo decir de camaradería porque pues están reunidos con sus jueces, no, y no ese es el trato pues que se espera, pero siempre de mucho respeto, también hay que decir como que ha habido disposición de la JEP de sentarse con ellos, de escucharlos, de reconocerlos como firmantes del acuerdo más allá que de comparecientes, porque ahí hay una tensión, ¿no? Ellos son firmantes del acuerdo, el antiguo secretariado, alta parte contratante de ese acuerdo que está depositado en Naciones Unidas, etcétera. Pero al mismo tiempo son comparecientes, ¿no? Entonces ahí hay a veces Claro. hay ahí una frontera que es un poquito difícil para los mismos jueces, porque bueno, pues que yo te estoy juzgando, pero bueno, pero al mismo tiempo hablemos, a ver. Entonces, a pesar de eso, siempre ha habido apertura, Ya. digamos, hay que decirlo, y cada vez que ellos piden cita, pues les dan cita, y ellos siempre respetuosos, pero se han plantado los Se han temas. plantado. Entonces decías, vienen diciendo Entonces esto desde hace un tiempo. vienen diciendo esto de la resolución única desde hace rato. Y efectivamente, la norma dice que habrá una resolución de conclusiones por compareciente. ¿Qué es la resolución de conclusiones para la gente que no está familiarizada con esto? Rápidamente, ¿cuál es el procedimiento en la JEP? En la sala de reconocimiento se hacen las investigaciones, la contrastación de información, a partir de todo lo que reciben, ¿no? Lo que dicen las víctimas, los informes que llegaron de la fiscalía, informes que han presentado las organizaciones de la sociedad civil. Con esa cantidad de información inicial establecen como un universo de posibles hechos, de responsables, de víctimas, y empiezan a llamar, ¿no? Entonces a los responsables, mire, esto es lo que hemos encontrado contra usted, venga, ¿qué fue? Cuénteme qué fue lo que pasó. Luego entonces ellos cuentan, entonces luego van y le dicen a las víctimas, mire, los responsables están diciendo esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué pasó? No, para poder oír a todas las partes, hacer ese contraste, para al final llegar a, bueno, estos fueron los hechos, pero estos hechos, después de toda de este análisis, pues en realidad corresponden a unos patrones de macrocriminalidad, y esto fue parte de unas prácticas, de unas políticas, de unos planes que generaron tantas víctimas, que funcionaban de tal manera en las regiones, las decisiones se tomaban de esta manera, y por lo tanto se llega a la conclusión de aquí hay unos máximos responsables de esos planes, prácticas políticas que se traducen en esos patrones de macrocriminalidad, y entonces viene la autodeterminación de hechos y conductas, que es como una especie de imputación. Entonces llaman en el caso de las FARC, bueno, señores del antiguo secretariado, ustedes serían responsables de estos patrones de secuestro, esto funcionaba así, generaron estas víctimas con estas afectaciones, y además estos son unos delitos que se inscriben en estos tipos penales del derecho penal internacional, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y bueno, todo el repertorio de delitos internacionales. Señores, ustedes aceptan o no aceptan. Entonces, llega ese momento, en el caso por ejemplo, del 01, del secuestro, ellos dijeron sí, aceptamos la responsabilidad, hay una audiencia pública que vimos todos, ¿no? Que le dan la cara a las víctimas, piden perdón, y luego de eso viene una resolución de conclusiones que es como una presentencia. En esa resolución de conclusiones lo que dice la magistrada es, bueno, los máximos responsables son estos que voy a mandar al tribunal, estos otros, y esto es importante porque luego lo retomo, estos otros a quienes escuché y todo lo que me contaron me sirvió para poder esclarecer esos patrones de macrocriminalidad, no son máximos responsables, realmente fueron autores materiales o tuvieron otro tipo de participación, a esos no los voy a mandar al tribunal. En teoría los tienen que mandar a la sala de definición de situaciones jurídicas, porque fueron hechos que no son amnistiables, porque fueron hechos graves, pero no tuvieron una participación importante, entonces son, digamos, candidatos para la renuncia a la persecución penal. Pero el caso es que en esa resolución de conclusiones es la que llega al tribunal, a la sección con reconocimiento, y la sección con reconocimiento tiene que analizar que todo lo que hizo la sala efectivamente se hizo bien,
conforme a derecho, debido proceso, participación de las víctimas, que efectivamente el análisis es correcto para emitir una sentencia. Lo que decía la norma, con mucho sentido, que eso sí viene de La Habana, es no podemos repetir la historia de Justicia y Paz, de los postulados que se llaman en Justicia y Paz, que eran principalmente los antiguos comandantes de las distintas estructuras de las AUC, llevan 20 años yendo a versiones libres, tienen una sentencia, y luego otra, y ese era un espejo que tenían en La Habana, que era muy claro, y decían, no podemos repetir eso. No podemos estar aquí 20 años porque eso va en contra de la reincorporación, ¿no? O sea, de la justicia pronta y efectiva. En Justicia y Paz eso ocurrió porque en algún momento la Corte Suprema de Justicia, que es la segunda instancia de Justicia y Paz, dijo, las imputaciones pueden ser parciales. Y eso tenía en su momento algún sentido, que bueno, lo podría tener aquí también, y es que esperar a hacer las investigaciones sobre todo lo que había hecho, tener el conjunto de todo. Claro, para poder emitir una sola imputación, pues eso sí iba a demorar mucho. Entonces la Corte dijo, no, pues sacando cosas. Vayan sacando la vaina, porque pero el lío fue que, pues ahí están, llevamos 20 años. Generas como un carrusel ahí, como un circo. Eso era lo que se quería evitar en la JEP, entonces por eso dijeron una sola resolución. Pero una sola resolución suponía desde el principio una estrategia en la sala de reconocimiento para ir acumulando en los diferentes procesos o macrocasos, ir avanzando simultáneamente, ese era el pensado de todo el mundo, ir avanzando simultáneamente para ir llegando a esa única resolución de conclusiones con los patrones de todos los macrocasos contra, por ejemplo, Rodrigo Londoño. Para que eso funcionara así, la estrategia desde el principio tenía que haber sido diseñada para que esto avanzara rápido y avanzara simultáneamente. Coordinado, claro. Y coordinado. Y para una entidad nueva. Claro, que no se coordinan, cada magistrado pues, con su propio proceso. Entonces eso se fue así, no pasó. Y hoy pues tenemos que, hay una primera resolución de conclusiones contra el antiguo secretariado, pero el antiguo secretariado está implicado en, o por lo menos algunos de ellos, en los macrocasos territoriales que avanzan lentamente. Bueno, pero entonces ahí me devuelvo un poco que es importante. Entonces, hay problema clarísimo. O sea, no fue. Cuando entonces el antiguo secretariado empieza ya a preocuparse empieza a ver que no, esto aquí 50 años, o sea, aquí esto ya se aternizó, esto no fue lo de la resolución única, entonces empieza a plantear el tema. Y en esa época, uno de los primeros momentos como formales en los que ellos hacen el planteamiento es en una reunión con el presidente Cifuentes, y le plantean este problema, y en ese momento la respuesta del presidente Cifuentes, que era la respuesta oficial de la JEP, era, miren, efectivamente, ya en este punto no nos podemos devolver. Nos fuimos así. Sí. No, pero lo vamos a corregir, dijo. Lo vamos a corregir porque yo tengo la misma preocupación de ustedes. Esto va a ser eterno. Entonces vamos a hacer unos macrocasos sombrilla. Hablaba él en ese momento. Porque claro, ¿qué teníamos en ese momento? Teníamos el caso de reclutamiento, teníamos los casos territoriales, y teníamos secuestro, pero faltaba todo el resto. Todas las demás responsabilidades de la JEP, bueno, ¿y eso cuándo? Entonces un macrocaso. Entonces él dijo, no, todo lo demás lo vamos a meter en un gran macrocaso, sombrilla, y la idea es que allí, en ese gran macrocaso, sí podamos hacer una resolución única, pero para ese macrocaso. Pero sigue habiendo los territoriales, el de reclutamiento, ahora se abrió el de violencia sexual. El 11, sí. Entonces, no se resolvió y sigue sin resolverse. Y ese es un problema no solo para las FARC, es un problema también para los militares, porque cuando cuando avance el caso 03, ¿qué es lo que se va encontrando? Que, por ejemplo, comandantes de unidades militares, batallones o incluso brigadas, pues se fueron moviendo por el país durante una época y en cada territorio iban teniendo falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. El lío que hay con el 03, nuevamente,
como esto no se tuvo en cuenta para el diseño metodológico, es que la sala decide ir de abajo hacia arriba, entonces va imputando incluso hasta responsables que fueron solo responsables por un periodo de tiempo y en un lugar, pero a quienes no les puedes atribuir todo lo demás. O sea, tendrías que esperar a que llegue, a poder llegar a todos los departamentos, a todos los territorios, para entonces ahí sí ver, no, bueno, es que aquí había unos máximos responsables. Todavía estamos lejos de eso. Sí. Entonces lo que va a pasar es que va a haber generales que efectivamente van a tener varias resoluciones de conclusiones. Mira, hablemos en una cosa dices tú que estamos lejos de los máximos responsables, pues no, si no tienes los indicadores, o sea, es más como para adelante, tengo una idea. ¿Cuántos macrocasos hay en este momento? En este momento hay 11. 11, el último fue el de violencia basada en género, violencia sexual. 11 o 12, sí, bueno. Y lo más avanzado que están, porque hemos visto algunas imputaciones. Claro, mira, en este momento, en la sección con reconocimiento, que es la del tribunal, a donde llegan las resoluciones, sí, que son las presentencias, solamente han llegado 3. La de contra el secretariado de las FARC en el 01 por el secuestro. Sí. Llegó la resolución del caso de Catatumbo por ejecuciones extrajudiciales, pero eso es acotado a 2004-2005 en el Catatumbo, todo lo demás no está. Y Batallón La Popa por ejecuciones extrajudiciales, también acotado a eso. Y de ahí para la primera sentencia, mínimo, ¿cuánto? Pues yo sé que esto es una especulación, pero... Pero, pues, digamos, yo creo, como van las cosas, que podríamos tener la primera sentencia pareciera que podría ser contra el antiguo secretario de las FARC por secuestro en unos 6 meses, por ahí. Que sería pues alcanzar a estar antes de los 8 años. Antes de los 8 años, de la JEP. Pero además podríamos anticipar esta situación. No quiero ser alarmista, pero pues es que esto pareciera que es lo que va a pasar. Por un lado vamos a tener la primera sentencia contra el último secretariado de las FARC, los máximos responsables. Luego vienen otras, porque está ese caso 01 no se ha cerrado. Vienen ahora las imputaciones por bloque. ¿Ves? Porque entonces ese es el otro, ahora volvemos sobre ese tema, es que son muchos. Pero entonces vamos a tener la primera sentencia contra el secretariado de las FARC y vamos a tener las 2 primeras sentencias contra militares que no van a ser los máximos responsables, claro, del patrón, digamos, de la política de falsos positivos, sino van a ser los responsables de los hechos durante un periodo en un lugar muy específico y tal. Entonces, eso es problemático, porque un principio de la jurisdicción es la simetría. Esto se suponía que tenía que ir avanzando paralelamente. Viene otro tema, sí, Charlie, que es que también lo señalan ellos en su carta, que también es súper complejo, que es lo de la renuncia a la persecución penal. Entonces te decía que en el principio de selección se concentra la acción penal en los máximos responsables y los demás salen. Entonces, ¿cómo salen? ¿Cuáles son las vías, digamos, los desagües que llamábamos cuando estábamos en las discusiones pues, del diseño ya operativo de la JEP? La amnistía, que es solamente para las FARC, porque la amnistía en Colombia es solo para el delito político. Entonces, solamente para hechos que tienen una conexidad con el delito político. Entonces, ahí se supone que tiene que salir un poco de gente, podemos hacer ahí paréntesis, llevamos 7 años y cifras más, números menos, estamos alrededor de entre 600 y 700 amnistías otorgadas en 7 años, de un universo bajito, de 4.000 personas, de 4.000 solicitudes, y a eso súmale que no todo el mundo ha hecho la solicitud de su amnistía de sala. No es la amnistía, la que se llama la amnistía de iure, que es por la conexidad directa, que es porte de armas, esas fáciles que fueron las que entregó el presidente Santos en su momento, otorgó por decreto y tal, y que hace unos días la JEP notificó. No fue que las entregara, sino notificó de esas que no se habían notificado. Pero están una cantidad de personas que cometieron delitos que tienen que ver con la rebelión, pero que no son amnistiables automáticamente, que tienen que pasar por el análisis de la sala.
y probablemente estamos frente a un universo que puede llegar a entre 7.000 y 8.000 personas y llevamos, ponle 700. ¿Qué tanto crees tú que además puede conectar con algo que querías decir de los bloques para que pasemos al tema de las sanciones, que yo creo que es algo que la gente también se pregunta mucho? A mí me da la sensación de que la JEP se ha quedado también por la misma presión que existe de las redes sociales y los medios de comunicación, en ciertos episodios que son muy importantes, pero que en últimas yo me pregunto si para esta idea de coordinar y acelerar los procesos sirve. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Zona Franca en 2021 viendo las audiencias y los videos de reconocimiento, lo de Catatumbo, lo de La Popa, o lo que vimos de esa declaración de Mancuso, que no hace parte del núcleo de la JEP, pero que para mucha gente era como increíble, yo no sabía esto. ¿Qué tanto se ha quedado la JEP de pronto en eso, ¿no? Como en yo quiero sentar a una gente aquí a que hable y esto de todas maneras me sirve para que vean que sí está pasando algo? Bueno, en el diseño mismo de la JEP, la justicia restaurativa, que es un enfoque distinto de justicia, tiene un rol muy importante. Y creo que la JEP ha entendido que pues hay una parte, digamos, de lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas, pues está en garantizar la mayor verdad posible y el reconocimiento de responsabilidad, ¿no? Esta es la idea de la justicia restaurativa, que es una justicia del encuentro, que es muy importante y que realmente alivia, digamos, puede llegar a aliviar el dolor de las víctimas. Pero, como decíamos al principio, no puede sustituir el rol que tiene como tribunal penal, ¿no? Entonces ahí creo que hay un desbalance, empieza a haber un desbalance. Entonces, mucha tensión en la justicia restaurativa, muy importante. Conocimientos, el ICTJ lo ha apoyado, sí. Estamos convencidos de que para la reconciliación es fundamental, pero tiene que haber también una respuesta de justicia efectiva para las víctimas que se traduce en sentencias. Pero entonces, volviendo un poco a la idea que estaba desarrollando, entonces, cuando no son máximos responsables, entonces viene la amnistía o viene la renuncia a la persecución penal para delitos que no son amnistiables. Pero personas que no tuvieron una participación importante en la comisión de los delitos graves no eran máximos responsables. La idea es que el aparato de justicia no se desgaste en ellos, entre otras cosas porque la verdad, para poder esclarecer los crímenes de sistema, digamos, estos crímenes sistemáticos, la verdad está sobre todo en cabeza de quienes diseñaron las políticas, los planes, las prácticas, y no necesariamente la verdad que puede aportar un guerrillero de base o un soldado es una verdad que realmente pues, sea significativa. Estamos hablando nuevamente de la estrategia. Por supuesto, quisiéramos en un mundo ideal que, ¿no?, todas las víctimas tuvieran una respuesta de justicia, todo el mundo tuviera su seguridad jurídica, etc. Pero esto además es también para garantizar la seguridad jurídica de esas personas. Entonces, lo que está previsto en la jurisdicción es que estas personas que no tienen responsabilidades importantes, pero que ya pasaron por la sala, porque en la sala los magistrados que están sustanciando, digamos, los macrocasos, llaman a todos los que tienen noticia de que pudieron haber participado y luego es que hacen el análisis y dicen, yo me quedo solo con estos realmente no, pero ya los escucharon en la sala. ¿Qué pasa? Que la JEP ha hecho una interpretación de los requisitos para obtener la renuncia a la persecución penal que van más allá de lo que la misma ley establece. Y ahí hay un tema de preocupación de las FARC y de muchos otros. Y tiene que ver con la interpretación que se hace del régimen de condicionalidad estricto. Entonces, la Corte Constitucional dijo, mire, la selección es posible entonces solo juzgamos a unos y los otros los mandamos para la casa, pero esos que vamos a mandar para la casa, a quienes les vamos a renunciar a la persecución penal de sus delitos, pues eso no puede ser gratis, porque son delitos graves. Entonces tienen que tener, digamos, asumir unos compromisos.
Y esos compromisos se concretan en ese régimen de condicionalidad estricto. Entonces, tienen que garantizar que se van a portar bien, no van a volver a las armas, que van a participar en los programas de reincorporación, que si los llaman en la unidad de búsqueda van a decir la verdad. Eso es en términos generales lo que está planteado y que tienen un compromiso de además contribuir a la reparación. Pero pues como la gente es pobre, o sea, no es con su patrimonio, Claro. sino, bueno, pues participando en proyectos que se hagan y tal. Así estaba la cosa. ¿Qué pasa? La JEP hace una interpretación, la sección de apelaciones, entre otras cosas porque ahí hay un vacío en la norma. O sea, ahí no se pensó bien qué significaba realmente el régimen de condicionalidad para la renuncia a la persecución penal. Ahí hay un vacío que ha sido llenado por la interpretación de la sección de apelaciones. Subiéndole el estándar. Exactamente. Y entonces lo que hace la sección de apelaciones es decir, miren, esto no puede ser gratis porque fueron delitos graves, no tuvo participación importante, pero de todas maneras son delitos graves. Entonces usted tiene que pedirle verdad, entonces suben el estándar de verdad, que pues es, a mi modo de ver, no tiene sentido porque esas personas acaban de decir la verdad que tenían y que podían en la sala de reconocimiento y la sala está diciendo, mire, esa verdad me sirvió para identificar el crimen de sistema, como porque ahora le van... Pero además lo más grave es que el estándar de verdad en la sala de definición es sobre los hechos individuales. Entonces ahí empezamos a perdernos Empieza a abrir en el sentido estratégico de la JEP. Sí. O sea, si estamos diciendo que lo que le interesa a la JEP son los crímenes de sistema y poder imputar patrones de macrocriminalidad, planes, políticas prácticas, ¿por qué en la sala de definición ahora a este personaje que ya dijo la verdad en la sala de reconocimiento le vamos a volver a preguntar, pero esta vez por los hechos? Pero además le ponen el estándar de verdad altísimo y lo amenazan. Y le dicen, si usted no cumple con el estándar de verdad aquí y además no cumple con el régimen de condicionalidad estricto, lo saco de la JEP y lo mando para la ordinaria, que es también una interpretación que hace la JEP. Eso no está en ninguna parte en la norma. De hecho, la norma establece un procedimiento para sacar a la gente de la JEP y los criterios y el proceso, en fin. Pero ahí está la amenaza. Pero además, en el régimen de condicionalidad estricto, le dicen a esa persona que ya no es de manera voluntaria que usted contribuya a la reparación, sino que es una obligación y se vuelve casi que una sanción. Entonces termina siendo la participación en proyectos, pero de manera obligatoria. Lo que dice, no, pero no es sanción, no, digamos, lo pretenden justificar de que no es sanción diciendo es que no tiene componente de restricción de derechos y libertades, pero usted tiene que participar para contribuir a la reparación en unos proyectos que vamos a hacer. Ahí podemos ligar con la sanción. Entonces, pero fíjate tú, nuevamente, sí, cuando hay una distancia entre el mundo de las ideas y la vida real. Porque en la vida real estamos hablando que bajito podrían llegar 4.000 exguerrilleros a la sala de definición para la renuncia a la persecución penal. Dime tú, ¿de dónde vamos a sacar proyectos? No solamente ya para los sancionados, sino para los 4.000 de la renuncia a la persecución. Íbamos a tratar de sacar el desarrollo rápidamente, decías, pero sí. Además lo peor es que le dicen, no, pero además para yo otorgarle a usted la renuncia a la persecución penal, usted primero tiene que cumplir con esto. O sea, le aplazan la decisión de la renuncia a la persecución penal, lo que conlleva en la práctica a una sensación profunda de inseguridad jurídica. Claro. Necesito meter los temas para avanzar un poco más. No te me vas a ir tan lejos del micrófono para que te oigan bien. Y redondeamos el tema de las sanciones porque creo que la gente no lo tiene del todo claro sobre, ya más allá de los que no son grandes responsables, de los que hacen parte de este elemento más táctico, a qué se ve enfrentado hoy en día un antiguo miembro del secretariado en una eventual sentencia. Y para tener eso presente. Y el último tema, quiero hablar de eso antes de tocar algo del gobierno, es sobre dónde podrían estar los cambios a la JEP para decir esto se tendría que ajustar. Ahora mismo que tú has dicho, ha cambiado la condición, hay que evaluarlo. Sobre las sanciones. Mira, sobre las sanciones.
Tenemos en la JEP 3 tipos de sanciones, ¿no? Para ubicarnos y ponernos en contexto. Tenemos las sanciones propias, que son estas sanciones de carácter restaurativo, que se otorgan a personas que fueron máximos responsables, es decir, llegaron al tribunal después de todo esto que hemos conversado, y que reconocieron su responsabilidad y dijeron toda la verdad. Esas sanciones propias tienen 2 componentes. El componente restaurativo, que es a través de la participación de un proyecto, lo que se llaman trabajos, obras y actividades, y tiene un componente de restricción de derechos y libertades que a estas alturas del partido todavía no sabemos cómo va a ser, qué decisión va a tomarla, porque no hay, digamos, un estándar. Sí, la pregunta que hace la gente, ¿habrá cárcel o no habrá cárcel? No, en esa no hay cárcel. Sí. En esa definitivamente no hay cárcel. Lo que puede haber es unas restricciones de movilidad, eso lo tendrá que definir el juez. Ahí tenemos un problema porque pues los comparecientes sí quisieran saber cuáles son las reglas del juego, ¿no? Si yo estuviera ahí también yo diría, bueno, pero ¿a qué me enfrento? Cuénteme a ver de qué se trata, y eso está todavía en construcción después de 7 años. Y están las sanciones, ese componente restaurativo de las sanciones que son proyectos. Ahí hay, y bueno, y además está las sanciones que tienen cárcel, que son para los que no reconocen responsabilidad y verdad. La máxima, que es de 20 años, para que el que nunca reconoció responsabilidad y fue vencido en el juicio al interior de la JEP. Y hay una de cárcel que es entre 5 y 8 años para que el que reconoció responsabilidad de manera tardía. O sea, antes de que el juez dicte la sentencia, el man levanta la mano y dice, no, sí, yo sí fui. Entonces ahí tiene sus 5 a 8 años, pero en la cárcel, porque no dijo verdad desde el principio. Pero vámonos a la sanción restaurativa. Entonces, en la sanción restaurativa estamos hablando de la participación en proyectos. Entonces, ¿qué dice el acuerdo? Eso quedó tal cual como salió de La Habana. Entonces, lo que dice es de 5 a 8 años, igual, esa sanción con esos 2 componentes, y incluye en la norma un listado de posibles sanciones, o sea, de proyectos en los que participarían los sancionados para las zonas rurales y para las zonas urbanas. ¿Cuál era la lógica en ese momento? Como el acuerdo final de paz es un sistema, o se supone que es un sistema en sí mismo, esos trabajos, obras y actividades que podían ser proyectos rurales de reforestación, no sé, de hacer placas huella, en fin, que son el listado que está ahí, estaba vinculado sobre todo al punto 1 del acuerdo de desarrollo rural integral. Porque la idea era que como se iban a hacer estas grandes inversiones en las zonas PEDET, que tenían que ver con mejorar las condiciones de vida en el campo, pues esas actividades iban a ser las sanciones. Entonces los comparecientes se iban a ir a participar en esos proyectos que iban a estar financiados por las inversiones para implementar el punto 1 del acuerdo. Esa era la idea, pero esa no fue porque pues tuvimos 4 años en que no se avanzó realmente en la implementación, o muy poco, más allá, digamos, de que efectivamente sí, hay que reconocerlo, se identificaron los proyectos de los PEDET y tal, pero no hubo mayor avance en la implementación, y porque además no había sanciones, ¿no? Porque nuevamente la idea era todo que esto iba a ir caminando al tiempo, y pues no ha ido caminando al tiempo. Entonces ahí estaba y eso quedó en la ley estatutaria, ese tipo de sanciones. ¿Qué pasa? Aquí hay una tensión que es muy interesante, pero es compleja, que la JEP tampoco ha resuelto. Y es que la ley estatutaria dice, bueno, estas son las posibles sanciones, no es exhaustivo, es decir, puede haber otras además de las que están en la norma. Pero entonces dice, usted tiene que irse a consultar con las comunidades de los lugares en donde se van a desarrollar estos proyectos de sanción para preguntarles si están de acuerdo, ¿no? Y tiene que, en lo posible, haber un acuerdo sobre eso. Habla de las comunidades donde se van a desarrollar esos proyectos. Las víctimas, desde el principio, han tenido la expectativa
de que las sanciones van a ser consultadas con ellas. Y es lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, en las resoluciones de conclusiones, lo que han hecho los magistrados, porque tienen que proponer una sanción, es irle a preguntar a las víctimas del caso. Y las víctimas del caso tienen la expectativa de que la sanción tenga que ver con el daño causado a ellas y con el macrocaso. Entonces las víctimas de secuestro esperan que las sanciones al último secretariado de las FARC tenga que ver con los daños que causó el secuestro y tengan que ver de alguna manera con ellas. Lo mismo las víctimas del Catatumbo. Las víctimas de ejecuciones, una reparación exactamente, allá. Y de hecho hicieron propuestas. No un proyecto productivo por allá, quién sabe en dónde. Hicieron propuestas. Pero cuando vamos a ver la norma, eso no es lo que dice la norma. La norma decía, no, usted le pregunta a las comunidades donde va a hacer estos proyectos que fueron los que quedaron en la ley. Entonces, esa tensión es súper complicada. Y ese es un reto que tiene la sección del tribunal, que es la encargada de las sentencias, a la hora de definir, porque al final ellos son los que toman la decisión de cuál va a ser la sanción. Se van a ir por lo que dice la norma, entonces les va a tocar ir a ver si esas comunidades sí están de acuerdo o van a quedarse con la idea de, no, esto es con las víctimas. Por eso ahí hay un problema. A eso súmale otro, y es que, bueno, tenemos los proyectos que estaban ahí. Bueno, pues eso necesita plata. Perdimos 4 años, ¿no? De que no fue posible que se diseñara el mecanismo de coordinación interinstitucional y financiero para financiar, porque pues la JEP no puede ponerse a hacer proyectos productivos, sí, no es su mandato. De gasto, no tiene presupuestos. Exactamente, el juez da la orden, pero tiene que haber unas instituciones que de manera coordinada y articuladas a las políticas públicas, porque no pueden sacar de cualquier lado la idea, garanticen que se pueden ejecutar esos proyectos. Entonces, para eso se necesita plata y se necesita coordinación interinstitucional, y eso ha avanzado muy lentamente. ¿Cómo has visto al gobierno del presidente Gustavo Petro frente a la JEP en particular? Esto apunta en muchas direcciones que no vamos a poder tocar, como alrededor de la paz total, frente a la implementación del proceso, algunas de las críticas que uno a veces ve que hacen, y sumado también a lo que dijo en su momento Álvaro Leiva sobre el tribunal de cierre. ¿Qué balance harías tú sobre ese rol del gobierno Petro? Pues yo creo que hay una preocupación, a mi modo de ver, genuina, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, y es que sí es necesario en Colombia hoy un mecanismo que permita el cierre jurídico, digamos, del conflicto. Y más aún cuando tenemos pues el escenario de la paz total. O sea, tarde o temprano tenemos que llegar a la discusión con el ELN, con el MSECO, ahora con la segunda, de dónde van a ir ustedes a aportar verdad y asumir responsabilidad, y de dónde van a rendir cuentas penales. Y además de eso, pues tenemos otras cosas que siguen pendientes. Entonces, el cierre de Justicia y Paz, que podamos avanzar más rápidamente con la JEP, los terceros civiles, los que se quedaron en la justicia ordinaria, y que entonces ahí qué va a pasar, los expresidentes probablemente. Entonces, yo creo que sí es una discusión que tenemos que darnos con tranquilidad. Tribunal de cierre no es un tribunal de impunidad. O sea, yo creo que ya hoy por hoy deberíamos saber que eso no es posible, pero lo que es curioso es que esta idea de que el tribunal de cierre igual impunidad está súper incorporado en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Yo no sé por qué la gente piensa inmediatamente en eso. No, claramente hoy tenemos unos límites clarísimos, internacionales, constitucionales. No es posible la amnistía ni la renuncia a la persecución penal para crímenes graves. Digamos, ese es el punto de partida. Pero sí necesitamos algo que cierre esto. No podemos seguir eternamente con esto. Pero para eso se requiere un acuerdo político. O sea, yo creo que hoy, si el gobierno de Gustavo Petro quisiera presentar una ley en el Congreso, no fue. Tiene que ser el resultado primero de un acuerdo político, ¿no? Donde todo el mundo diga, venga, sí. Digamos que recojamos toda nuestra experiencia y tratemos de tener un mecanismo de cierre.
Y yo creo que esa es una discusión válida. También creo que esta idea del presidente, que la reitera mucho, y es necesitamos la verdad de todos, es interesante, ¿sabes? Porque, bueno, tú y yo que hemos conversado de la Comisión de la Verdad, pues a mí me llama la atención de que lo esté diciendo después de haber tenido una Comisión de la Verdad y tener un informe como el que tenemos. Y que además inicialmente parecía que era algo que para él era fundamental. Claro. Dijo, este va a ser lo que nosotros vamos a... Claro, entonces yo me pregunto, bueno, pues él insiste en la verdad de todos, y probablemente buena parte de la verdad de todos ya está en el informe de la Comisión de la Verdad. El lío es que tenemos este problema de que son 10.000 páginas y que no ha desatado las conversaciones, por lo menos en algunos niveles que debería, y probablemente él tampoco se lo ha leído. Entonces probablemente si se lo leyera pues encontraría que venga, no, pero aquí hay más verdad de lo que yo creía. Pero claro, sigue siendo, digamos, una tarea pendiente. Y nuevamente, en el escenario de la paz total, pues esa es una pregunta. Entonces va a haber una comisión de la verdad ahora para cada uno, eso no tendría ningún sentido. Pero ¿cómo avanzamos con esta verdad que falta? ¿Con qué mecanismo? ¿Quiénes no han dicho la verdad y deberíamos convocar, digamos, para que lo haga? Yo creo que ahí valdría la pena ser un poco más riguroso en ese planteamiento de la verdad de todos, pero creo que pues, por lo menos políticamente pues es un objetivo sí. que es clave y que tenemos que lograr en algún momento y que hace parte del cierre sí. del conflicto. María Camila, para cerrar, quisiera que nos compartieras una reflexión sobre lo que tú has visto trabajando tanto tiempo en esto. Oyéndote, además creo que te deberían dar un posgrado en Derecho honoris causa, pero tú has trabajado sobre derechos humanos desde distintos frentes, y a mí en particular me genera cierto nivel de frustración oír estos discursos que han sido tan inspiradores también para mi carrera sobre la verdad, la justicia y la reparación, sobre cómo los derechos humanos y los instrumentos internacionales pueden dar cuenta de la reconciliación, la conexión con la memoria, frente a lo que en últimas termina siendo. Entonces, no sé, de todo esto que tú has caminado, que por supuesto habrá generado muchas reflexiones, ¿dónde ves que al final está como tal vez la mayor resiliencia a esto, y dónde está como el aprendizaje de estar enfrentados como un país en medio de un conflicto armado que no termina y tener una expectativa de verdad con avances, pero con tantas frustraciones? Sí, mira, sabes que sí, efectivamente lo he pensado mucho, y sobre todo últimamente. Y es muy útil a veces levantar la cabeza y ver qué pasa en otros lados, ¿no? Y la experiencia comparada, y pues yo tengo el privilegio de estar en una organización que está en estos temas en muchos lugares del mundo. Y cuando uno se compara la situación de Colombia con otros, pues uno por lo general dice, no, pero no estamos tan mal. Hay otros que están peor, que pues, obviamente eso es consuelo de Pero eso bobos, es algo, pero fíjate, porque ayuda a poner en perspectiva las cosas, porque claro, es muy fácil caer como en la total depresión y el pesimismo, no, esto es una mierda, avanzamos 2 pasos, retrocedemos 3, otra vez estamos en estas mismas discusiones que se supone ya habíamos cerrado hace 5 o 6 años. Lo cierto es que los procesos de justicia transicional no son lineales, porque son procesos políticos. Y en esa medida pues hay una enorme complejidad y una cantidad de variables que al final pues no se pueden controlar, que terminan influyendo de manera muy a veces radical en esas transiciones. Entonces, claro, no quiero tampoco normalizar la situación, pero digamos suele ser frecuente que estos procesos de justicia transicional se estanquen, no avancen, porque son procesos de larga duración. Eso es también lo que hemos aprendido. A veces tardan una generación, a veces hasta 2 generaciones. Pero lo que es fundamental es, digamos, como que lo que se siembra ahora, ¿no? Que probablemente no vamos a cosechar nosotros, pero cosecharán las nuevas generaciones. Y yo creo que hemos cosechado, hemos sembrado y hemos empezado a cosechar. Y por eso creo que es importante no perder la perspectiva y ver que a pesar de todas las dificultades,
Colombia hoy es un país distinto. Yo sí estoy convencida de eso. María Camila, pues a mí me sirvió muchísimo este repaso alrededor de la JEP, de los retos, de la coyuntura. Creo que la gente que nos acompañó en la entrevista va a quedar con una sensación similar. Gracias por pasar por acá. No, a ti, Carlos, por la invitación y siempre es un gusto conversar contigo y bueno, estos temas yo creo que son apasionantes. Sí, y seguiremos en eso. Gente, no olviden, suscríbanse, compartan, comenten. Este proyecto ahora cuenta con el apoyo de Linterna Verde. Entren a linternaverde.org. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao.